¿Cómo está? Les saludamos. Es nuestro tiempo de revisar información de impacto económico dentro y fuera de las fronteras de nuestra región. Comenzamos con nuestros titulares, temas importantes. Mercados brasileños se desploman ante escándalo con Gustavo Bebiano y Bolsonaro decide despedirle. Maniobra de Donald Trump para hacerse de los fondos para construir su obsesivo muro tiene consecuencias legales. Vamos a ampliar en nuestro impacto. Y nuestro tema de expediente, radiografía al mercado laboral global. Mucho que contarle al respecto. Se sorprenderá. Empecemos. Empezamos con detalles. El presidente venezolano Nicolás Maduro Moros inauguró la noche de este lunes el Consejo Presidencial para Ciencia, Tecnología e Innovación con el objetivo de fortalecer este sector en aras de que éste contribuya a la sustitución de importaciones, que las soluciones puedan encontrarse en casa. Este consejo científico estará presidido por la vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez Gómez. El ejecutivo de esta manera instruyó un plan especial de estímulo a investigadores, científicos y científicas con la asignación de un vehículo nuevo, además de ser incorporados en el Plan Nacional de Viviendas. Fueron aprobados recursos para un banco de proyectos que permita escalar en fórmulas, proyectos y tecnologías de innovación que apunten a la sustitución de importaciones y a la independencia y soberanía del país. En medio del recrudecimiento de los ataques contra pueblo y gobierno venezolanos a través del bloqueo financiero, económico y comercial y las medidas coercitivas que se imponen desde Estados Unidos y gobiernos aliados, urge la necesidad de que todo lo que se pueda producir en casa se produzca y hay recurso humano suficiente para ello. Así lo expresaba el presidente de la República en este intercambio con investigadores del país. Pero tenemos que tener la capacidad para crear nuevas tecnologías y sustituir todas las importaciones y romper la dependencia en todos los órdenes de la vida social, económica, tecnológica del país, desde la producción de alimentos. Aquí se tiene que acabar la importación de semillas, por ejemplo, de maíz. Se lo dije al ministro, así como hemos logrado la autosuficiencia en papas, en arroz, todas las semillas que necesita el país en todos los rubros, tenemos que hacerlas en Venezuela, protegidas ecológicamente, todas. Y sí se puede, claro que se puede. Tenemos que producir todo el alimento en Venezuela. Tenemos que tener toda la tecnología para la producción del gas y su comercialización, del petróleo, para el desarrollo de la petroquímica que tenemos. En el caso de Brasil, su presidente Jair Bolsonaro demuestra en su última acción que su gobierno definitivamente apuesta por mantener a los mercados contentos. Este lunes decidió despedir a uno de sus más altos asesores e integrantes del gabinete ejecutivo, Gustavo Bebiano, en medio de un escándalo relacionado al financiamiento de la campaña para algunos de los candidatos al Congreso de parte de su partido. Bebiano fue secretario general de la oficina del presidente. Su partida acentuó la primera crisis del gabinete de Bolsonaro desde que asumió el cargo apenas el 1 de enero pasado y ha ensombrecido los planes de este joven gobierno. Los mercados brasileños cayeron este lunes porque los inversionistas temían que el escándalo político pudiese ejercer presión sobre la coalición del presidente Jair Bolsonaro en el Congreso, perjudicando así su capacidad para aprobar una reforma de pensiones que es considerada clave, se dice desde esa coalición, para impulsar el sistema o la recuperación económica del país. El mercado bursátil brasileño Bovespa cayó en 0,6%. En el caso del dólar hubo una subida en 0,75 a 3.730 reales. Y las tasas de interés de enero de 2020 subieron 2,5 puntos básicos a 6,395%.
Su Excelencia, el presidente de la República, Jair Mesías Bolsonaro, decidió exonerar al señor Gustavo Bebiano Rocha del cargo de ministro de la Secretaría General de la Presidencia de la República. El presidente de la República le agradece su dedicación dentro del gabinete y le desea todo lo mejor en el futuro. Las fuertes precipitaciones que se registran en Perú siguen causando malestar económico en este país. Los comerciantes del mercado de Aguas Verdes, ciudad en la región de Tumbes, cerca de la frontera compartida con Ecuador, intentaban limpiar y arreglar los destrozos después de que la última lluvia registrada durante la noche anterior provocó que un canal de irrigación cercano se desbordase y anegase toda la zona, como se mira en las imágenes. Dueños de los locales o establecimientos comerciales tuvieron que caminar con el agua hasta las rodillas para poder hacerse con los pocos productos que quedaban intactos y resguardarles. El gobierno de Perú ha declarado el estado de emergencia en las regiones más perjudicadas por esta situación. Aquí somos todos los compañeros, somos 100, pero hay otra asociación también al lado, ¿no? que también necesita todo. Mire, como usted ve, puede enfocar, mire cómo está el canal, todo. Hay aquí compañeros también del vecino país, que todos somos perjudicados. Vamos a hacer una primera pausa. A la vuelta les anticipo de qué vamos a hablar. Entre otras cosas, Honda Motors decide irse de Reino Unido, cerrar su fábrica de automóviles. ¿Por qué? Ya le vamos a especificar. No se vayan. Nuestra planta de producción de vehículos de 4 ruedas en el Reino Unido, Honda, del Reino Unido de Manufactura, o HUN, actualmente suministra el modelo de hatchback Civic a nivel mundial. Al revisar nuestras bases de producción global, decidimos producir el Civic a partir de su próximo modelo en otras regiones, como América del Norte y China. 次期モデルから北米など他地域で生産する方向で検討を進めることにしました。今回の我々の内容は Esta decisión tiene como objetivo optimizar nuestras bases de producción globales y su capacidad, además de acelerar nuestro cambio hacia el vehículo eléctrico. El momento de este anuncio se produjo cuando nos decidimos por nuestras bases de producción. Por lo tanto, esto no está relacionado con Brexit. 生産拠点を決定するタイミングになったため、本日の発表となりました。 Ha sido de esa forma como Honda Motors anunció que se retira del Reino Unido, una maniobra que representa un nuevo golpe a la economía británica, cuando todos sabemos se está enfrentando a un duro proceso de salida de la Unión Europea, proceso que se espera se concreta el 29 de marzo con o sin acuerdo. Honda cerrará su fábrica de automóviles en el oeste de Inglaterra en 2021. La decisión del fabricante de automóviles japonés pone en peligro 3.500 puestos de trabajo y posiblemente muchos más. Robert Buckland, miembro local del Parlamento para Swindon, dijo que esta decisión está vinculada a una tendencia mundial que se aleja de la producción de motores de combustión a los automóviles eléctricos. Destacó que ha hablado tanto con la primera ministra británica Theresa May como con el secretario de Negocios Greg Clark para diseñar una estrategia que ayude a apoyar la fuerza laboral durante los próximos años, vista la baja que generará esta decisión de Honda. China y Estados Unidos vuelven a sentarse este 21 y 22 de febrero en la mesa de negociaciones que se abre otra vez y ahora en Washington, después de la semana pasada que se desarrolló en Beijing, para tratar de llegar a un consenso sobre la guerra comercial y evitar que a partir del 1 de marzo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eleve aranceles contra el gigante asiático desde el 10 al 25%, impactando productos chinos por un valor de 200.000 millones de dólares. Desde Beijing se espera que las dos partes puedan llegar ahora sí a un acuerdo definitivo. Esperamos que China y Estados Unidos puedan realizar esfuerzos conjuntos para implementar el importante consenso alcanzado por los jefes de Estado de los dos países durante sus conversaciones en Argentina, que puedan trabajar arduamente y reunirse a medio camino para llegar a un acuerdo que sea aceptado por ambos lados. Creo que está en la línea con los intereses de China y Estados Unidos y es también la expectativa común de la comunidad internacional.
Una coalición de 16 estados de Estados Unidos, liderada por California, demandó a la administración del presidente Trump este lunes por su decisión de declarar una emergencia nacional para obtener fondos que le permitan construir ese muro que con tanto afán quiere levantar a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California. Se produce pocos días después de que Trump invocó los poderes de emergencia, después de que el Congreso se negó a cumplir su solicitud de 5.7 mil millones de dólares para construir la muralla, que fue una de sus promesas de campaña en 2016. Los demandantes destacan: estamos demandando al presidente Trump para evitar que robe unilateralmente fondos de los contribuyentes legalmente reservados por el Congreso para la gente de nuestros estados. En un acuerdo presupuestario aprobado por el Congreso para evitar un segundo cierre del gobierno, se asignaron casi 1.4 mil millones de dólares para cercas fronterizas. La orden de emergencia de Trump le daría 6.7 mil millones de dólares adicionales, más allá de lo que los legisladores autorizaron, cierro comillas. Esto es un fragmento textual contenido en esa demanda introducida recientemente. Activistas protestaron este lunes en todo el país contra la decisión del presidente de declarar emergencia nacional para asegurar el financiamiento del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Como ya referíamos, invocó los poderes de emergencia el pasado viernes bajo una ley de 1976. La medida fue diseñada para permitirle gastar el dinero asignado por el Congreso para otros propósitos. El Congreso básicamente se dio la vuelta y dijo que estaba bien. Gobierno por decreto, lo que nos importa. Y eso es terrible. Eso es simplemente terrible. Es el fin de la democracia. Simplemente no podemos tolerarlo. Y lucharemos en todo momento por la justicia para todos. No importa cómo se vea o de dónde venga. Pelearemos, nos levantaremos y haremos oír nuestras voces. Gracias. Vamos a nuestra segunda pausa y a la vuelta analizaremos desde nuestra mesa todo lo concerniente al mercado laboral global. Pongamos por caso España, donde una palabra vaya que define: precarización. Ya venimos, una pausa pequeña. Se abre nuestro expediente económico. La Organización Internacional del Trabajo ha advertido que la calidad de los empleos está disminuyendo globalmente. En su informe anual indicó que el progreso global en la lucha contra el desempleo y la brecha laboral de género se está estancando, al tiempo que calidad de empleos empeora. Vamos a ampliar este panorama. El desempleo global se redujo en 2 millones a 172 millones en 2018 y finalmente volvió a la tasa de desempleo global del 5% que se registró por primera vez antes de la crisis financiera mundial hace una década. Se espera que la tasa mejore a 4,9% este año y se mantenga en ese nivel hasta 2022. Sin embargo, la cifra enmascara algunas tendencias preocupantes según la Organización Internacional del Trabajo. En su informe anual aseveró que 2.000 millones de personas, o el 61% de la fuerza laboral mundial, tenían empleos informales, trabajos típicamente vulnerables con bajos salarios y sin protección social. En la mayoría de los países, más de la mitad de la fuerza laboral agrícola corresponde a esos trabajos, añadió el informe. Las cifras de empleo informal mostraron que incluía a más hombres en países de ingresos más altos y a más mujeres en países más pobres. En general, las mujeres tenían menos probabilidades de estar en el mercado laboral mundial, con una tasa de participación de la fuerza laboral del 48% en comparación con el 75% de los hombres. Los datos muestran que España, una vez más, puntea la lista de países en los cuales la temporalidad reina. A pesar de que los recientes datos de empleo sitúan el paro por debajo de los 4 millones de personas por vez primera desde 2008, la precariedad asociada a la temporalidad se han asentado en el mercado laboral casi como la única fórmula de contratación.
La Organización Internacional del Trabajo señala a España por el aumento del porcentaje de trabajadores temporales respecto al total en los últimos años en su informe anual sobre perspectivas sociales del empleo mundial. El análisis regional de Europa, con datos de 18 países, sitúa a España como el país con un mayor peso de los contratos temporales de menor duración, los inferiores a los 6 meses. El porcentaje de España se sitúa cerca del 60% del total de contratos temporales. En Austria, Dinamarca y Reino Unido, el porcentaje se sitúa por debajo del 30%. En el otro lado de la balanza se encuentra Alemania, el país con menor porcentaje de contratos cortos dentro de los temporales, con un 15%, la tasa más reducida. Adicionalmente, en España, el 85% de las personas con empleos temporales están en esta situación por no encontrar un trabajo indefinido. La diferencia entre hombres y mujeres queda patente a la hora de tener un contrato a tiempo parcial. El 34,40% de las mujeres tienen contratos de pocas horas para dedicar tiempo a las responsabilidades del hogar, mientras que la tasa para los hombres es del 16,50%. Desde el discurso del Partido Popular se achaca toda la responsabilidad a la crisis como la única culpable del deterioro del mercado de trabajo en términos de calidad en el empleo. Pero incluso antes de la crisis, cuando la tasa de paro se situaba en torno al 8%, la situación no era nada envidiable. Más allá de los números, todo indica que no solo se trata de un problema de naturaleza coyuntural, sino estructural, cuya incidencia en el modelo productivo español se ha profundizado a través de la desregulación y flexibilización del mercado de trabajo, que a su vez ha menguado los derechos de los trabajadores. Una de las razones estructurales de la degradación del mercado laboral español tiene que ver con un alto grado de dualidad. La legislación de ese país ha permitido que coexistan al mismo tiempo dos tipos de trabajadores: los fijos, con empleo estable, protección e indemnizaciones, y los transitorios, trabajadores temporales con escasa o nula protección ante un despido, que dicho sea de paso son fundamentalmente jóvenes y empleados con sueldos ínfimos. En cuanto a la calidad del empleo, la propia OCDE señala que la pobreza es una fuente de inquietud, pues como consecuencia del alto desempleo y la elevada incidencia de contratos temporales, el nivel de seguridad laboral de los trabajadores españoles es el segundo más bajo de toda la OCDE, con 17,5% frente al 4,9% de media de la organización, solo por delante de Grecia, que registra 22,7%. La precariedad desborda el ámbito laboral y se proyecta en desigualdad social creciente. La OIT incluso alerta que los trabajadores empleados con contratos temporales y o con jornadas reducidas se enfrentan al riesgo de estar por debajo del umbral de la pobreza, con unos ingresos inferiores al 60% del ingreso medio. España figura a la cola de la disparidad social en la Unión Europea. A los trabajadores temporales, hablar de la recuperación del empleo les parece todavía una broma pesada. Están cansados no solo de cobrar menos, sino también de tener más difícil el percibir una prestación cuando pierden su empleo. Se les reduce la probabilidad de recibir formación en un 18%. Tienen mayores dificultades para cumplir los requisitos de elegibilidad necesarios para acceder a los programas de protección social, pues se les pide un tiempo mínimo de empleo para ser beneficiario de un subsidio de desempleo, y tienen un nivel menor de protección al término del contrato. Ante ello, la Unión General de Trabajadores de España defiende que es preciso reponer los derechos de la clase trabajadora y derogar en su totalidad la reforma laboral de 2012, porque solo ha conseguido degradar las condiciones laborales. Argumenta que es imprescindible impulsar la demanda para afianzar el crecimiento económico, para lo que es fundamental que crezcan las rentas del trabajo, desde los salarios hasta las pensiones. Recalca que es necesario apostar por un cambio de modelo productivo basado en una política industrial de Estado, en innovación, formación y conocimiento, y que genere empleos de calidad, reduciendo las desigualdades y la pobreza. Unidos Podemos, por su parte, plantea cambiar la ley que regula el acceso y la duración de las prestaciones de desempleo en el trabajo a tiempo parcial para establecer un único sistema de cálculo que sea igual para los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial. Firmar contratos por meses, semanas e incluso días parece ser la fórmula más habitual de trabajo. Los sindicatos en el mundo entero llevan años advirtiendo que este tipo de contrataciones supone un freno a la marcha económica de los países porque tienen efectos negativos sobre el consumo y la actividad económica en general. Y aseguran además que ello genera inestabilidad y nula planificación de futuro, pues en semejante contexto de condiciones precarias se posponen decisiones como comprar una vivienda o incluso tener hijos
hijos, es decir, formar familia. Así llegamos al final de nuestro expediente. Pasemos a revisar indicadores. Miramos precios petroleros. Brent ha operado en las últimas horas en $66.38, ha perdido 0,19% o 0,13 dólares. El WTI ha operado a 56,07, ha subido 0,04% o el equivalente en dólares 0,02. Y en el caso de la sexta OPEP ha subido en 1,8%, cerró este martes en 66,03 dólares por tonel. Gracias por acompañarnos. Manténgase en sintonía de Telesur, hemos llegado al final.